Nuevamente bienvenidos a nuestra clase de grupos de oración y vida, y estamos en Marcos capítulo 14, parte B o parte número 2. Y quisiera comenzar en el versículo 12, aunque en la última parte estaba ahí en el 12, pero quiero remarcar un poquito para que podamos iniciar bien toda la clase, y es la institución de la Cena del Señor. Y estamos en el versículo 12. Yo de todo corazón, es nuestra oración pública y privada, que Dios pueda estar bendiciendo su vida, su hogar, su familia, sus niños, que también Dios esté bendiciendo a todas las familias. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, pero también es tiempo para aprender a caminar con Dios, a confiar en Dios. Así es de que es nuestra oración pública y privada que Dios pueda bendecir su vida. Gracias te damos, Señor y Padre Santo, nos cubrimos con tu sangre bendita, llegamos al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Clamamos por misericordia, suplicamos misericordia por cada familia, por cada hogar, por Guatemala, por su propia vida, por sus hijos, por el presidente, por las personas que están en eminencia, tal como nos lo pide la palabra, y rogamos, oh Dios del cielo, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine en este estudio bíblico. Todo lo pedimos humildemente por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos en Marcos capítulo 14 y estamos en la parte de versículo 12. Es la institución de la Cena del Señor. Vamos a ir rápido, aunque esta parte ya está en la parte final de la primera parte, pero es importante tratarlo. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Acá vamos a encontrar, como dijimos, un mandamiento a obedecer. Que adorar al Señor es algo que debería estar en el corazón de una manera natural y espontánea, en el corazón de cada creyente. También vemos que Jesús siempre está cumpliendo con todas las festividades, que fue una tradición que sus papás le pusieron desde su nacimiento. Fue presentado a los días de haber nacido, fue circuncidado, luego fue presentado a los 12 años de edad como hijo de la ley, y lo vemos participando siempre en el templo, en la sinagoga, y también en los evangelios lo vemos celebrando la Pascua con sus discípulos. Es aleccionador que ellos mismos le preguntan: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Como un acto de respeto hacia su maestro, hacia el Mesías. Y vamos al versículo 13 y 14 ahora. Dice el versículo 13 y 14. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro. Quiero que observe esta palabra: os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Versículo 14. ¿Y dónde entraré? Decida al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Estos 2 versículos encontramos que es un ejemplo a seguir. Planificar nuestros actos de adoración y anticiparnos a ellos es un ejemplo que Jesús nos da aquí en estos 2 versículos. Por ejemplo, es muy probable que Jesús tenía discípulos que los otros discípulos no le conocían, pero que Jesús sí los conocía claramente. ¿Por qué? Porque él dice: y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. La señal era de un hombre que llevaba un cántaro. Esto realmente era inusual en Israel, toda vez que los hombres no llevaban cántaros en Israel. No es que no lo pudieran llevar, ¿verdad? Es que era más común que una mujer cargara un cántaro. En Zacapa, como les he contado en otras oportunidades, las mujeres, cuando iban al río a traer agua,
Usualmente llevaban dos cántaros, un cántaro en la parte de arriba que se ponía en un yagualito de tela, luego el cántaro, otro cántaro en la cadera, y en la otra parte de la cadera llevaban un recipiente con ropa que habían lavado en el río. Ahora, Jesús les dice claramente, os saldrá al encuentro. Quiere decir que Jesús le dijo a esta persona, ustedes van a reconocer a mis discípulos, a los que yo voy a mandar. Tú les salís al encuentro. Les sales al encuentro y obviamente ya ellos lo tendrían que reconocer y entonces lo iban a seguir. Eso quiere decir que fue un acto bien planeado. Versículo 15. Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto y preparad allí para nosotros. Aquí nuevamente es un ejemplo a seguir. Acá el ejemplo es la discreción. Jesús debió haber tenido muchos discípulos desconocidos para muchos, pero no para él. Esta discreción tendría un propósito muy claro, y es que Judas no supiera nada sobre en qué lugar se haría la Pascua para que él no hiciera ningún acto de traición previo a esto. Y acá ratifica lo bien planeado que Jesús tenía todo, porque esta persona tenía que salir al encuentro para que lo reconocieran, por lo que ellos, y escúcheme esto, este señor iba a preparar el lugar, pero ellos debían de preparar la Pascua, porque cuando ellos llegan al lugar, él ya tiene preparado el lugar, pero no la cena. La cena debería ser preparada por los discípulos y era algo que deberían de hacer muy primorosamente. Veamos el 16. Fueron pues sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí está. La disposición de obedecer y de preparar con solemnidad la Pascua es un ejemplo a seguir. El hacer las cosas con primor, con pasión, con devoción, con entrega, con responsabilidad es algo que nosotros debemos hacer en la iglesia, en nuestros ministerios, aún para orar, hermanos. A veces yo siempre me he quejado que los hermanos, para darle gracias al Señor por la comida, especialmente los guatemaltecos, agarramos la tortilla en el nombre de Cristo Jesús, amén, y ya vamos con la tortilla así. No, deberíamos de agradecerle con mucho primor al Señor que nos tiene comida, que nos tiene trabajo, que nos tiene salud. ¿A cuántos nos ha guardado que esta peste no nos dé a nosotros, hermanos? Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Este nuevamente también es un ejemplo a seguir. En la primera Pascua, antes de salir de Egipto, la orden era que la tomaran de pie, pero él viene con ellos esta noche para celebrar lo que Dios les había prometido en su salida hacia la tierra prometida en la primera Pascua. Y Dios les había dado que tuvieran una relación de amor con Dios. Entonces, esta noche va a ser muy especial que él va a llegar con los 12. Número 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Mire pues, en esta oportunidad dice, se sentaron a la mesa. Tal como había dicho en el estudio anterior, la primera Pascua que se celebró en Egipto fue de pie, deprisa. Hay prisa por salir, ahora no. Ya Jesús es nuestra paz. En paz deberíamos nosotros celebrar la Pascua, la Santa Cena en nuestro caso. Para el versículo 18 encontramos que hay un pecado a confesar. La traición es un pecado y más aún si es al Hijo de Dios, que le espera un pago horrible al hombre que hizo esta maldad. Los discípulos siempre escucharon cosas sorprendentes sobre cosas que Jesús les decía, pero este es algo sorprendente que Jesús les revele que uno de ellos le va a entregar. Y por supuesto nadie sospechaba que fuera Judas. Ahora, realmente parecería absurdo que uno de los 12 fuera a entregar a su maestro.
Habían estado con él por tres años. Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Nuevamente aquí es un ejemplo a seguir. El contristarse es algo que viene de la conciencia. Es una herramienta que Dios nos proveyó para que moralmente nosotros podamos elegir la manera de actuar, para bien o para mal. O sea, 11 sabían que no tenían en su corazón traicionar al Señor, pero es interesante que su conciencia hace que se entristezcan, porque inmediatamente ellos comprenden que está mal el acto de la traición. En Israel, en todo Oriente Medio, traicionar a una persona es un acto cobarde, es un acto terrible, pero más aún, traicionar a una persona que come con uno es visto como un acto de alta traición en Israel en aquel tiempo, y todavía lo sigue siendo hoy. Ahora, cuando nuestra conciencia nos afecta por cualquier situación en nuestra vida, es que nosotros podemos elegir hacer el bien o el mal. Pero nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo que nos puede hablar al corazón. Y por eso la Biblia hace mucho énfasis que nosotros no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es esa espinita que te habla, no hagas esto, no hagas lo otro. Al principio puede que usted esté muy sensible y oye la voz del Espíritu Santo, pero en la medida que usted decide no escuchar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le va a gritar. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué a veces somos disciplinados. Somos disciplinados porque hemos decidido, primero no le hicimos caso a nuestra conciencia y luego no le hicimos caso al Espíritu Santo. Versículos 20 y 21. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Acá encontramos una promesa a reclamar. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es nuestra promesa de salvación de parte de Dios y cumplida en su propio Hijo Jesucristo. Él iba a morir a cualquier precio. Su promesa era real. Dios no miente. Toda promesa y toda petición que Dios hace, la cumple con el cielo y la tierra. Y en este caso fue con su propio Hijo. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ahora bien, Jesús le está dando una oportunidad a Judas, porque le dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. En otras palabras le está afirmando, yo voy a morir por los pecados de todo el mundo, me traiciones o no me traiciones. Mejor si tú no lo haces. ¿Por qué? Porque hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Jesús le está dando una oportunidad a Judas. Ahora, aquí también, si ustedes ven, hay un pecado a confesar en que la traición de Judas era algo terrible que Jesús expresó. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Judas nunca podrá justificarse en el juicio del gran trono blanco, de decir es que yo solo cumplía con la profecía, porque él tuvo chance de no hacerlo, ya que Jesús afirma que el Hijo del Hombre va tal como está escrito. Aún así Judas lo traicionara o no lo traicionara, ya que aquellos, los sacerdotes, los escribas, las autoridades, de todas maneras lo querían matar. ¿Por qué? Eso dice el versículo 1 de Marcos capítulo 14, que ellos buscaban la forma de matarle y de apresarlo con engaño. Jesús, al advertir públicamente y delante del propio Judas, está demostrando un amor inigualable hacia Judas, para que él desista de realizar este evento. En realidad es un amor y una advertencia que Judas rechazó categórica y contundentemente. Qué triste, hermanos. 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Aquí es un ejemplo a seguir, porque celebrar la Pascua y participar en ella es algo que debería de brotar de nuestros corazones.
Es algo que debería brotar del corazón del creyente. Por un poquito, aproximadamente de 38 años que tengo de ministerio, he visto personas creyentes que no toman la cena del Señor y argumentan que están mal y que por eso no pueden tomar la cena del Señor, que quisieran ponerse a cuentas, pero el problema es que nunca se ponen a cuentas y prefieren no tomar la cena del Señor. Ahora escuche, Pablo en 1 Corintios capítulo 11 afirma que nosotros deberíamos de ponernos a cuentas antes de tomar la cena del Señor para no caer en juicio de la sangre del Cordero Pascual. Ahora, siempre Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas. Ahora bien, escuche bien, la expresión tomad que está aquí en la Biblia significa que es voluntario, que no es a la fuerza. También significa que si no lo tomas, estás rechazando el sacrificio. De ahí lo importante que uno sí debe estar en comunión. ¿Y qué debo hacer si yo me siento mal? Póngase a cuentas. Pídale misericordia al Señor. Cuando se celebraba la Pascua en Israel, esto ya es histórico, el padre de familia tomaba el pan y decía así: este es el pan de la aflicción, la cual nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Cualquiera que tenga hambre, venga y coma, y cualquiera que esté necesitado, venga y coma la Pascua. Lo que se comía en la Pascua tenía un simbolismo sobre todo lo que ocurría ahí. Número uno, comían las hierbas amargas, que tenía el propósito de recordar lo amargo de la esclavitud. Número dos, el agua salada que tomaban recordaba las lágrimas que ellos habían derramado por la maldad de los egipcios hacia ellos. Les mataron a sus hijos, les esclavizaron, les hicieron pasar por toda clase de horrores. Y tercero, que eso no tenía nada que ver con la esclavitud, sino que es el sacrificio puesto por Jesús, es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, pero que traía un juicio hacia Israel. ¿Por qué era un juicio hacia Israel? Porque la Biblia dice que Pascua en hebreo es Pesaj, y Pesaj es pasar por alto. El ángel que traía juicio pasaba por Israel, y por la fe los que habían puesto la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel pasaba y no mataba ahí a nadie. El ángel hacía un juicio contra Israel, a los primogénitos, toda vez que ellos habían esclavizado al primogénito hijo de Dios, que es Israel. Ahora, lo interesante acá es que Jesús abiertamente está diciendo: mi cuerpo es el sacrificio en esta oportunidad. Y Él está revelando que Él es el Cordero Pascual. ¿Sí? Versículo 23. Vamos rápidamente al 23 y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. 24. Y les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Ponga atención a la palabra nuevo pacto. ¿Sí? Aquí tenemos un mandamiento a seguir. Celebrar la Pascua es un mandamiento. Jesús no les dio mucha explicación, pero sí les dijo con claridad que el sacrificio era su propia sangre y que era un nuevo pacto. Es mi sangre, dice. Es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? El pan y el vino no solo son símbolos, son poderosas ilustraciones de nuestra fe y del nuevo pacto de la sangre y del cuerpo del Cordero Pascual, presentadas en el tabernáculo no hecho de manos, sino celestial. Nadie puede presentar un nuevo pacto. Este es el único y pacto verdadero que Dios estableció. No van a haber más pactos, no van a haber nuevas revelaciones, no va a haber nuevas oportunidades. Si usted rechaza esta sangre, si usted rechaza este pacto, no hay más. No hay más sacrificios, no hay más nuevas revelaciones. Jesús es el Cordero Pascual, no hay otro, no hay otra oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y de ahí el juicio. Esto es que la persona necesita creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal y entregarle su corazón. Y entonces su Santo Espíritu viene y reposa sobre usted cuando usted ha creído. Si usted muere sin Cristo y llega al cielo, no tiene en su alma la eternidad. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón,
usted no irá al infierno. ¿Por qué? Porque la persona que tiene al Hijo de Dios, la Biblia dice esto: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso es necesario recibir a Jesucristo. Por eso es necesario que el Hijo de Dios esté en tu corazón. Si el Hijo de Dios está en tu corazón, Dios no te puede enviar al infierno. ¿Por qué no? No va a enviar a su Hijo. Por eso es necesario. Así que usted y yo necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí, hermanos, es una promesa a reclamar. El participar en esa santa cena en el cielo será algo glorioso, será algo maravilloso. Serán las bodas del Cordero. Todos estamos invitados a esas bodas y estamos invitados para ser vestidos apropiadamente. El vestido que vamos a tener es un vestido blanco, puro, provisto por Dios mismo. La persona en las parábolas que Jesús contó dice: salgan a las calles, inviten a todo mundo. Y dice: los invitados no quisieron venir, salgan, traigan a los cojos, traigan a todo mundo. Y todo mundo tiene que estar vestido apropiadamente. ¿Y qué es apropiadamente? Bueno, cubierto con la sangre de Jesucristo. Y si estás cubierto con la sangre de Jesucristo, automáticamente estás vestido de lino fino. Y si estás vestido de lino fino, estás vestido apropiadamente para las bodas del Cordero. ¿Quién provee ese vestido? Solo Dios puede cubrir nuestra desnudez de pecado. El pecado nos desnuda a este mundo moralmente, espiritualmente, en todo sentido. Solo Dios te puede dar una vestidura y solo Dios te permite estar vestido con las vestiduras apropiadas para esa boda. ¿Dónde están esas bodas? En Apocalipsis 19:9. Dice que ese será el cumplimiento del reino de Dios. La pregunta es: ¿estará usted allí? ¿Tiene invitación especial para estar en las bodas del Cordero? Todos tenemos invitación. Mire lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted acepta esta invitación, seguramente usted estará allí. Muy bien, vamos al versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí es un ejemplo a seguir, hermanos. Muy bonito este ejemplo. ¿Y por qué? Porque el ejemplo a seguir aquí es adorar a Dios. Adorar a Dios es algo sumamente especial y ha de haber sido maravilloso que estas personas escucharon cantar a Jesús, hermanos. Jesús cantaba y cantaba de una manera muy especial y ellos tuvieron el privilegio de escuchar cantar a Jesús. Ahora, siempre yo me pregunté qué cantaron aquella noche. Entonces, por las investigaciones, los estudios, lo que dicen los teólogos, es que la tradición es que los judíos en la Pascua cantaban del Salmo 116 al Salmo 118. Hay algunos que dicen que probablemente se cantaba el Salmo 115, pero los teólogos más conservadores afirman que se cantaba el Salmo 116, el 117 y el 118. Por ejemplo, el Salmo 116 tiene muchos cantos en la actualidad por diversos cantantes cristianos y tiene, digamos, estrofas que lo cantan como el Salmo 116, pero en realidad en aquel momento lo cantaban completo. Ahora, quiero decirle que los cantos en el Antiguo Testamento no tenían mucha composición musical. Por ejemplo, en el Salmo 117, por ejemplo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Entonces, el cantar un salmo con esas composiciones musicales, en aquel tiempo eso no existía. Por ejemplo, ellos decían así: alabad,
tirrín, a Jehová, tirrín, porque grande es su misericordia, tirrín. Así era como ellos cantaban. Entonces, ¿por qué? Porque no había toda esa composición melódica, musical, rítmica, etcétera, que ellos tenían. ¿Cuándo es que cambia la adoración en Israel? Bueno, cuando uno estudia detenidamente la Biblia, encuentra que es con Samuel y con David, que David introduce trompetas, con Samuel introducen todo un canto, que aparece Corea ahí, aparece todo un sistema musical que antes no había de eso. Y probablemente posteriormente se fueron implementando más instrumentos musicales que agregaron en la sinagoga o cuando adoraban juntos. Luego el famoso Salmo 117, que todo mundo lo hemos cantado en las iglesias, y por último el Salmo 118, que era un salmo muy especial. Ahora, a mí me gustaría invitarle a hacer lo siguiente a usted. ¿Qué tal si usted, como una tarea de esta clase, que usted pudiera leer los Salmos 116, 117, 118 juntos, y que usted orara, y si usted así le place ir a buscar música de estos cantos, usted los escuchara, usted los cantara, y que usted cerrara sus ojos y por un momento pensara que usted está con Jesús cantando esos salmos? Sería un tiempo espiritual maravilloso, especial, lindo, el cual le desafío, le invito a que usted lo haga. Que Dios le bendiga, y hasta aquí nos vamos a quedar, porque la otra parte que viene es la parte en que se escandalizan ellos, la captura de Jesucristo. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos, y esperamos que sea de bendición para ustedes y que esta lección le pueda ayudar mucho.